¿Qué pasa cuando tu hijo no quiere estudiar? Ya terminó el bachillerato y él dice que él se va a dedicar al fútbol, que el fútbol le va a dar dinero, que el fútbol le va a dar plata, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente es una situación difícil porque muchos padres quieren que después que sus hijos se gradúen de bachillerato, hagan una carrera universitaria o se dediquen a algún oficio que les pueda generar algo de dinero de manera constante y de manera segura. Porque a veces muchos padres ven que en los equipos de fútbol no están pagando a tiempo, se retrasan en los pagos o los equipos atraviesan crisis y eso los hace sentir mal a los padres pensando en el futuro de sus hijos. Para empezar, que una gran cantidad de padres quieren que sus hijos estudien una carrera universitaria. Hay otros padres que le dan más libertad, le dan más confianza o digamos que están decididos a arriesgarse más por el fútbol, por el deporte, porque consideran que puede haber una posibilidad de que el jugador gane buen dinero a futuro y resuelva, por decirlo así, muchos aspectos en su vida a nivel económico, que el fútbol le dé para vivir bien. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces el jugador se puede lesionar de gravedad, muchas veces no le puede ir tan bien como el papá quería y ahí es donde vienen las consecuencias o el pensamiento preocupante del padre que no estudiaste, no hiciste nada, no sacaste una carrera, vas a estar desempleado, no vas a tener un buen currículum, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación para los padres es que le den esa posibilidad, le den ese chance a sus hijos de intentarlo en el fútbol, porque tampoco es que el niño va a salir a los 16, 17 años o 18 años de bachillerato y automáticamente tiene que estudiar una carrera para graduarse en 5 años. Obviamente el tiempo pasa y mientras en menor tiempo te gradúes o empieces a estudiar mejor. Pero ¿qué sucede cuando ese jugador le sale una oportunidad en el fútbol, firma contrato, lo llama a un módulo de la Vinotinto o debuta en primera división? Obviamente la sensación es de positivismo y el jugador puede pensar que le va a ir bien en el fútbol, que es un buen augurio. Entonces, al final existen dos opciones como padre. Dejar que el jugador cuando se gradúe de bachillerato haga carrera en el fútbol, se dedique 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años completos, que se dedique al fútbol, que no estudie. Y la otra opción es que se intente, no es fácil, pero nada es imposible, que a medida que el jugador vaya jugando, vaya estudiando progresivamente. Pero aquí es donde vienen situaciones difíciles. No es lo mismo jugar en Puerto Ordaz fútbol y estudiar ahí a que te tengas que ir a otra parte, a otro estado, donde no tienes casa propia, donde no tienes vehículo propio, donde el jugador apenas está iniciándose. No es fácil estudiar, porque los viajes, las competiciones y un montón de circunstancias hacen que sea difícil. Entonces ese es un tema. A veces a algunos jugadores le va bien. O sea, decidieron arriesgar, llegan a la Vinotinto, firman un contrato en el exterior y les va bien económicamente y se pueden sostener y pueden invertir y todo lo demás. Pero hay muchos casos que el jugador se decide por el fútbol, tiene años jugando segunda división, quizás no da el paso a primera división para ganar más dinero donde hay mejores contratos. Entonces es ahí donde el jugador tiene que tener la suficiente valentía, las suficientes agallas para darse cuenta que tiene que tener mucha disciplina si quiere dedicarse completamente al fútbol para que vea resultados, porque si se trasnocha, si no tiene buenos hábitos, eso le va a pasar factura más adelante a nivel físico, porque nuestro cuerpo es nuestro mayor activo. Y los padres quizás tienen miedo es que si se lesiona o le pase algo más adelante, no tengan como que un sustento, un respaldo. Sin embargo, es cuestión de visión, porque muchos jugadores
quizás no le fue tan bien en el fútbol y luego que se retiraron se dedicaron a entrenar, a dar clases y ahí ganan un dinero. Pero quizás puede que no sea mucho dinero para lo que el papá quería. Entonces, al final, la decisión es del jugador. Lo que pasa es que hay algunos padres que son más, digamos, autoritarios, son más estrictos, son más dominantes. Y si el jugador no tiene la suficiente personalidad o la suficiente osadía para arriesgarse, después le va a echar la culpa al papá o a la mamá si no llegó lejos en el fútbol o no le fue bien. Entonces es un tema que tiene bastantes costuras, digamos, tiene muchas partes con la cual tenemos que explicarla, porque no es lo mismo un jugador que tenga carro propio y que después que salga de la práctica se vaya rápido para su casa, se bañe y luego vaya a la universidad a estudiar en otro turno, a un jugador que no tenga carro, que tenga que estar en transporte público o algo por el estilo. O sea, el nivel de estrés es impresionante y a veces cuando te concentras solamente en el fútbol tienes más posibilidades de desenvolverte mejor, de estar libre de estrés. En cambio, cuando estás jugando fútbol y estás estudiando en la universidad es como que más complicado el examen, la exposición, no descansas bien, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante es entender estas situaciones y tener la posibilidad de arriesgarse, de intentar seguir en el fútbol, sabiendo que te puede ir bien como te puede ir mal, pero ser valiente para tomar esa decisión y no arrepentirte después. Y la de tratar de capacitarte, bien sea haciendo unos cursos, no necesariamente estudiar en la universidad, en paralelo mientras estás jugando fútbol. Yo conozco casos de jugadores que jugaron fútbol en segunda división y fueron estudiando en la universidad o fueron haciendo cursos y se fueron capacitando y luego terminaron graduándose, terminaron obteniendo algún diploma, algún certificado que los avale para ejercer tal o cual profesión, y es una alternativa, ¿ok? Lo que pasa es que, claro, cuando te dedicas de lleno al fútbol puedes estar más concentrado, etcétera, etcétera, pero siempre va a ser una decisión que va a depender del jugador y que después no le estés echando la culpa a tus padres de que por culpa de ellos que te dijeron que tenías que estudiar y perdiste chance en el fútbol, de repente rechazaste algún contrato, te salió una oportunidad en otro estado y no viajaste pero tampoco pensar que porque te dediques al fútbol y porque no hagas más nada te va a ir bien, porque después puedes quedar frustrado, puedes quedar decepcionado de que no te fue bien el fútbol, entonces podías haber ganado o sacado una carrera en ese tiempo. Entonces hay factores a tomar en cuenta, el tener vehículo propio, el jugar y estudiar en el mismo estado, siempre va a ser diferente ir a otro estado y no tener vehículo propio, no tener dónde llegar, que tu familia te apoye económicamente, que sea quizás siempre va a ser ventaja que tengas familiares o en tu familia económicamente y que te apoyen para tus gastos personales, etcétera, etcétera, cuando no te paguen el equipo. Entonces, bueno, con este tema puedo durar aquí 1 hora hablando, pero básicamente esa es el mensaje.